Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, vamos a iniciar con el contenido teórico. Vamos a esperar unos segunditos para ver quién más se nos incorpora. Ahorita iniciamos. Si quieren ir tomando ventaja a esta clase, pero sobre todo la actividad número 1 que corresponde a los apuntes de clase, vuelvan a tener a la mano su libreta y con qué anotar para que vayan haciéndolo de una vez. Entonces, no se les acumula el trabajo. ¿Ok? Bienvenidos nuevamente a la sesión número 2, a los que recién se están incorporando. Todavía no se anoten en el chat. La primera sesión ya quedó registrada. Por ahí me han estado comentando algunos que por cuestiones de señal, a último momento no se pudieron anotar en el chat. No pasa nada. Hay que justificar esa primera sesión porque recuerden que son 3 asistencias por día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se justifica? Ya lo comenté. Anótense en la rúbrica de Classroom y no pasa nada. Y así, si vuelve a pasar en la segunda o en la tercera sesión, que les saque el internet o que de repente puedan tener algún inconveniente, no pasa tampoco nada. Anótense en la rúbrica, anótenme el motivo, especifiquen la sesión. Cuando es una sesión en particular, hay que decir, bueno, maestra, disculpe, no estuve presente en la tercera sesión o en la segunda sesión, etcétera. Cuando es la ausencia de todo el día, es decir, de toda la clase, bueno, ahí también hay que, pues, especificar, ¿verdad? No está de más para que los datos sean claros. Bueno, pues vamos a iniciar. Vayan anotando, por favor, en su libreta, unidad número 1, ¿sí? Siempre la unidad número 1 es de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque le vamos a dar apertura a este curso, a esta asignatura que se llama Literatura y Redacción 1. ¿Ok? Entonces, la unidad número 1 se llama Comunicación, Lectura y Redacción. Vayan anotando, por favor. Le voy a dar en pantalla completa para ir abordando los primeros temas. Recuerden que vamos a ver una unidad por semana. Empezamos. Atentos todos, por favor, y si hay dudas, con toda confianza pueden preguntar. Más adelante vamos a ver el asunto del uniforme. Por lo pronto, todos de oyentes. Bienvenidos a los que recién se incorporan. Vayan anotando, por favor, en su libreta el nombre del tema, en este caso la unidad, la fecha del día de hoy, estamos a 2 de enero del 2021, y posterior a realizar las anotaciones correspondientes. Arrancamos la materia. Permítanme aquí porque voy a estarlo manejando así desde pantalla sencilla porque no quiero que se me trabe y perdamos tiempo. Mejor le voy cambiando manualmente. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el contenido curricular que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de 4 temas esenciales que encaminan a una buena perspectiva nuestra materia, literatura y redacción. El primero de ellos es el tema número 1, que es el proceso comunicativo. Y de ahí surge la idea de tu primer tarea, es decir, la historieta o el cómic. Vamos a ver más adelante de qué trata. Vamos a estar también involucrándonos con el tema número 2 para poder conocer la intención comunicativa y las funciones del lenguaje que inconscientemente el ser humano implementa al momento de querer comunicarse con su entorno. Tema número 3, proceso de lectura y escritura. Vamos a estar viendo por ahí los aspectos más importantes acerca de estos dos procesos indispensables desde las primeras etapas académicas de todo estudiante y que ustedes lo van a poder ver reflejado y podrán en algún futuro identificar
con sus futuros estudiantes, ¿sí? Y tema número 4, el léxico y la sintaxis, que son dos temas muy importantes, de los cuales hay que comprender desde su estructura básica y saber cómo funcionan y qué tipo de implementación o uso le damos en el área de la comunicación. ¿Ok? Empezamos con el tema número 1. Si se les pasa de anotar algo, pues no pasa nada, pueden ver la repetición o ver cuando estén más tranquilos esta presentación, si ustedes así lo prefieren, e ir anotando. Y si son rápidos para escribir, pues qué padre, ¿verdad? Aquí le pueden avanzar. Tema número 1, el proceso comunicativo. E iniciamos con una introducción muy básica. Hay que comprender que desde a principio de los tiempos, siempre el hombre, por generalizar de una manera al ser humano, ha tenido no solamente la intención, sino la necesidad de comunicarse con quien le rodea. ¿Por qué? Porque la comunicación es un hecho social y personal de los más importantes, porque a través de él damos a conocer qué es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, gracias a la comunicación podemos socializar, intercambiar e interactuar con todos aquellos que están a nuestro alrededor y que son parte de nuestras distintas áreas de vida. Entonces, la comunicación es un hecho social necesario, ¿sí? Para la interacción, como ya lo mencionamos, el intercambio, el desarrollo y la evolución en la vida de todo ser humano. A través del tiempo, el hombre ha tenido la necesidad de adaptarse a diversos sistemas de comunicación. De antemano sabemos que estamos en tiempos tan actuales, tan modernos, donde los sistemas comunicativos han cambiado, si es que nos retrocedemos probablemente 10 años o 15 años atrás. Sí, seguramente pueda seguir existiendo algunos de los medios de comunicación que antes utilizábamos, pero más sin embargo, la forma, la manera y la rapidez de utilizar esos sistemas comunicativos en la actualidad se ha transformado completamente. No nos vamos tan lejos, las redes sociales, ¿sí? Entonces, años atrás estamos hablando de, por exagerar, unos probablemente más de 10 años atrás, no estaban tan, pues, postradas a la sociedad de las redes sociales. Entonces, hoy dependemos actualmente, y no solamente en lo escolar, en lo personal, en lo económico, político o social, de las redes sociales, o sea, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Entonces, estos diversos sistemas de comunicación nos han permitido crear, el conocido proceso comunicativo, que no es más que nada que el circuito del habla. Pero no por hablar de circuito del habla quiere decir que podamos comunicarnos a través de la palabra oral. No. Recuerden que existen diferentes sistemas de comunicación. Está el verbal, el no verbal, el icónico, el kinésico, el mímico, entre otros, ¿sí? Entonces, debido a esa gran diversidad, es que nosotros podemos manifestar de diferentes maneras lo que sentimos, lo que queremos, necesitamos, lo que queremos expresar, etcétera, infinidad. Dice, por medio de una dinámica circunstancial, sus 6 elementos toman intención. Fíjate bien, todo debe de tener un referente, por eso es uno de los elementos que tiene y es parte del proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque todo inicia con una intención. O sea, yo como docente, ¿cómo voy a iniciar? O sea, ¿con qué intención? ¿Cuál va a ser mi propósito principal para yo llevarles este tema
hacia donde ustedes se encuentren. Bueno, probablemente mi finalidad sea de carácter escolar o puede ser con intención profesional, ¿verdad? O como un conocimiento general. No podemos saber, es dependiendo la finalidad o el propósito al cual encaminamos el mensaje que queremos mandar, ¿sí? Entonces, logrando que sus agentes, es decir, los 6 elementos del proceso comunicativo, intercambien ideas con distintos estilos de lenguaje, ¿ok? Vamos a avanzar. Si tienen alguna duda, claro que pueden levantar la mano. Pero ¿cómo podemos manifestar el ciclo del habla? Todavía no se me anoten en el chat, por favor, ya se están anotando. No se anoten en el chat, todavía sean pacientes. ¿Cómo podemos manifestar? Les comentaba, el ciclo del habla o el proceso comunicativo en una vida real. Fíjate bien, probablemente se pueda ver un poco borroso el texto de la imagen, pero aquí estoy para explicártelo. Fíjate bien, todo inicia con un referente, es decir, con un tema, con un interés de por medio. ¿Por qué tengo yo la necesidad de iniciar o de entablar comunicación con alguien más? ¿Ok? Entonces, tengo que tener bien en claro esa idea principal. Con base a ello y con base a las determinantes que se involucren en el contexto, será la eficacia que se va a dar en el ciclo del habla. Entonces, el contexto tiene mucho que ver, lo vemos aquí, generalizado en todo el ciclo del habla. ¿Por qué? Porque el contexto determina la situación. Entonces, el contexto a veces se puede rodear de diferentes situaciones, artefactos, pueden ser cosas o circunstancias positivas o negativas que pueden hacer que el ciclo del habla se lleve a cabo de una forma eficiente o puede ser también todo lo contrario, que simplemente no se lleve a cabo y que sus determinantes, es decir, el emisor y receptor, que son los protagonistas de esta historia, por así decirlo, no se logren entender. ¿Ok? O sea, ¿a cuánto no nos ha pasado que yo, por ejemplo, pues en muchas ocasiones, pues he viajado, ¿verdad?, en un transporte público. Y a veces el chofer del transporte lleva la música a todo lo que da. Y tú pues puedes ir con tu pareja, con un amigo, con un familiar en el transporte, platicando, poniéndose con el chisme del día, al corriente, etcétera. Entonces, a veces la música irrumpe el circuito del habla o en este caso el proceso comunicativo. Entonces, más allá de que se vuelva eficiente, se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque no le entiendo a aquel que me está platicando, que me está diciendo algo. Tengo que decir, ¿qué? Perdón, no te escuché. ¿Me lo puedes repetir? Disculpa, ¿de qué estabas hablando? Entonces, ese tipo de Tiene que haber circunstancias conexión. irrumpen este proceso. ¿Ok? Entonces, el emisor es quien envía, es quien inicia el mensaje, por eso la flechita está señalando el receptor, porque el receptor se convierte en la segunda persona, es decir, quien Ujú, recibe el mensaje. Pero fíjate correcto. bien, esto no se trata solamente de que yo quiera, tenga la intención de quererle comunicar algo a otra persona. No, dependo del receptor. Les voy a decir por qué. Porque si el receptor no acepta mi mensaje, no hay feedback. En español, retroalimentación. ¿Sí? Entonces, es un claro Se diría ejemplo. Fíjate bien, si hablamos de las redes sociales, si mucho. hablamos, por ejemplo, del WhatsApp, que le mandamos un mensaje a alguien y esa persona, pues nada más nos deja en visto. Tú dices, válgame, no me respondió, se atrevió solamente a dejarme en visto, no me dio respuesta. Entonces, en ese momento, cuando el receptor decidió no darte respuesta, rompe el proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque no hay interés, probablemente en ese momento, pues está ocupado o no le interesó o no tiene ganas,
de contestarte, etcétera. Entonces, cuando no hay respuesta, no hay feedback, es decir, no hay retroalimentación y tú no tienes la posibilidad de que él te responda y tú volverle a mandar un mensaje y así sucesivamente como un ciclo vicioso, ¿ok? O sea, yo te emito un mensaje, tú me respondes y así sucesivamente intercambiamos ideas, ¿ok? Entonces, yo dependo del interés que muestre el receptor sobre mi mensaje. Otro de los aspectos muy importante es la codificación del mensaje, ¿sí? Si, por ejemplo, mi receptor habla otro idioma distinto o una lengua diferente a la mía, obviamente no me va a entender. Y puede ser otro detonante para que no exista el feedback. ¿Por qué? Porque al no entenderme, no me va a dar respuesta. Yo, por ejemplo, puede sonar chistoso, pero me ha pasado muchas veces. Yo no domino 100% el inglés, o sea, yo estoy en un nivel bajo, ¿verdad? De aprendizaje de inglés. Entonces, me ha pasado que ando en algún centro comercial o en algún lugar referente aquí de mi ciudad y encuentro o escucho a dos personas que hablan, por ejemplo, el inglés. O personas que pertenecen a algún tipo de etnia social y hablan algún tipo de dialecto y digo yo, ¿y qué estarán diciendo? O sea, ¿no les entendemos? Y hasta les pelamos los ojitos y nos les quedamos viendo y dirán, pues quién sabe qué dirán. O sea, entonces, Sí. no hay feedback, o sea, son circunstancias muy comunes que impiden que nosotros podamos entablar un proceso comunicativo. Entonces, tiene que ver mucho, aparte de poder escribir y utilizar los signos de puntuación de una manera adecuada para que mi receptor me entienda y él pueda decodificar y así poder regresarme una respuesta. Otro de los aspectos más importantes es el canal. El canal es el medio por el cual, o la herramienta o el artefacto, como lo quieras llamar, por el cual me van a transmitir el mensaje. ¿Sí? Si estás de manera presencial, pues obviamente va a ser a través de la boca, va a ser nuestro canal, nuestro intermediario. Si, por ejemplo, alguien te emite una señal o simplemente un saludo con la mano o llegas a algún lugar y alguien te saluda en la mejilla, bueno, te está transmitiendo también un mensaje. Nada más que ahí el canal cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a ser la boca. Entonces puede ser alguna, pues alguna parte del cuerpo, como las manos, la cabeza, las piernas, etcétera. Si estamos hablando por teléfono, el canal evidentemente va a ser el celular. Si estamos enviando, por ejemplo, un correo electrónico, ¿cuál va a ser nuestro canal? Obviamente la computadora. Si estamos a través de un mensaje de texto, ¿qué va a ser nuestro canal? Probablemente un celular o probablemente también una computadora o cualquier otro tipo de artefacto tecnológico. También, licenciada, ¿el Adelante. canal podría ser el sonido o el tono también de la voz? No, no, porque ¿No? esos elementos, el canal es la herramienta por la Okey. cual se manda el mensaje, es Entonces, decir, el ese apoyo que tono, ocupo yo para hacerte llegar el el mensaje. mensaje. Entonces, ese tipo de elementos entran en la decodificación del mensaje, porque de Ah, eso okey. dependerá, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, que yo te estoy platicando algo, te estoy pasando el chisme del día, pero hablo muy Sí. bajito. Entonces, tú dices, ¿qué? No te oigo. Entonces, puede ser un determinante que impida que tú decodifiques el chisme que te estoy pasando. El ¿Ok? mensaje, El vaya. mensaje, sí. Entonces, entra en la decodificación. En el mensaje, pues. Ahora, Okey. fíjate bien, el ruido, la voz, los sonidos, algún silbato, algún llanto, etcétera, que podamos también manifestar, se puede convertir en barrera externa, pero que también está relacionado con el contexto. Sí, porque a veces nos puede rodear algo de mucho ruido, puede haber, no sé, falta de conectividad o turbulencia, etcétera.
puede también impedir que le entendamos a aquel que nos está transmitiendo alguna idea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, estos son los 6 elementos del proceso comunicativo. Aquí nos muestra 7, pero acuérdate que el código y el mensaje van de la mano. ¿Ok? No se te olvide para poder señalar en tu historieta. Emisor, quien inicia, quien toma la iniciativa de enviar el mensaje. Receptor, quien lo recibe y decide si te doy respuesta o no te doy respuesta o te dejo en visto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tenemos el canal, medio por el cual yo voy a hacer llegar mi mensaje. El referente, por eso les decía, se manifiesta en 2 tiempos. Puede ser que desde un principio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, platico con un familiar y el tema principal es, no sé, la organización de la fiesta de Navidad. Entonces, el referente pueda ser la Navidad, probablemente. Ese es el tema principal. A veces el tema no puede ser claro desde un principio. Yo creo que les ha pasado, y más cuando dejas de ver una persona y quieres platicar de todo y te lleva un tema a otro y el tema no es claro desde un principio. Entonces, el referente será, si en un diálogo, fíjate bien, si en un diálogo dominan diferentes temas, el referente será el que tuvo más dominio, es decir, el que pasó más tiempo hablando o refiriéndose a él. ¿Ok? Ese será el referente. ¿Por qué? Porque es el dominante. ¿Sí? El que envía más mensajes. Exactamente, sí, porque tú puedes platicar con alguien de diversos temas e ir de un tema a otro, pero el que más tenga dominio, porque sí pasa, que, te involucras o haces como una pausa y te ciclas en un tema en específico durante más tiempo, ese se puede volver el dominante. ¿Ok? El contexto, acuérdate, si lo quieres llamar ambiente, si lo quieres llamar lugar, si lo quieres llamar sitio, lo puedes hacer, ¿sí? Pero es aquel que se involucra en torno a la charla, ¿sí? O sea, y esto se manifiesta obviamente en lugares como, por ejemplo, ya lo repetí hace rato, la casa, la escuela, la iglesia, un hospital, un centro comercial, no sé, una vía pública, en la calle, en el autobús, en el carro, etcétera. ¿Ok? Y bueno, el código y el mensaje, que ya les dije, van de la mano, porque de ellos dependerá que la segunda persona decodifique el mensaje. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda con respecto al proceso comunicativo? ¿Verdad que está bien fácil? Más o menos, sí. Bueno, más o menos. Fíjense, estos son temas que se debieron de haber visto desde la preparatoria. Claro que entiendo que algunos de mis alumnos dejaron años de estudiar y a veces la idea se pierde. Y esto es un proceso de aprendizaje completamente normal. Y debemos de entenderlo también con nuestros futuros estudiantes. Yo lo aplico con algunos de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien sabido que cuando algo no se aprende bien y todo dependerá del tipo de metodología y técnica que el docente utilice para que mi alumno se lleve este conocimiento para toda la vida. Todo depende del maestro, ¿eh? Entonces, cuando a veces el Sí, maestro, sí, no da un buen enfoque, no emplea una nueva metodología, este tema queda en el olvido y dirá tú, bueno, lo puedes volver a ver varias veces en un futuro y dices, no me acordaba, ay, no, por eso se vuelven ciertas cosas complejas, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, entre no, más sí, lo... está muy bien explicado, la verdad, el tema. Bueno, muy bien. Cualquier detalle que no entiendan, ustedes tienen todo el derecho de reclamar y decir, maestra, no entiendo, ¿no lo puede volver a explicar? Y yo con gusto, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar. Si ya no hay ningún otro comentario,
avanzamos con el segundo tema. Atentos porque en unos minutitos más les voy a pedir que se anoten en el chat para la asistencia número 2. ¿Quién apenas se me incorpora? Bienvenidos. Ojo, porque vienen las participaciones. Si es voluntario o puedo seleccionar, adelante. Más adelante. Bueno, vamos a avanzar. Tema número 2. La intención comunicativa y las funciones del lenguaje. Vamos a ver primeramente qué es la intención comunicativa. Bueno, ya saben que yo hablo bastante, entonces pues ya le voy a dar oportunidad a alguien que me ayude a leer. Vamos a ver. Alessandra González. Alessandra Inés González. Ale, ¿me puedes ayudar a leer el concepto de intención comunicativa? Sí, maestra. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí, claro. Se refiere al objetivo de la comunicación, al proceso o la finalidad de lo que se pretende lograr por medio del uso de la lengua. Es decir, se atribuyen los textos y sus tipos según la necesidad del hablante. Así La es. intención comunicativa se vincula a la utilización de determinados rasgos lingüísticos y del discurso, de manera que condiciona el texto y se convierte en uno de los elementos clave en su estructura. Gracias, Alessandra. Fíjense, es lo que les he estado platicando. Texto narrario, ¿cuál es su finalidad? Ajá. Bueno, si léelo de una vez, bueno, ándale, todo completo y ahorita intervengo yo. Sí, no pasa nada. Instructivo, ¿cuál es su intención? Fíjate, esta última parte, para que la vayan analizando, si son voluntarios, pues qué padre, si no, pues elijo algún valiente, ¿verdad? Van a ser las primeras participaciones. Pero antes de pasar a ello, quiero comentarles que la intención comunicativa podemos referirla a un propósito o también a una finalidad que busca la comunicación para darse a conocer o transmitir alguna idea determinada. Entonces, esto se atribuye no solamente a lo que hablamos, sino también a lo que escribimos, ¿sí? Según corresponda la necesidad, en este caso, de quien se vaya o quiera comunicarse con alguien más, obviamente. Entonces dice, la intención comunicativa siempre suele vincularse a la utilización de determinados rasgos lingüísticos. Esto nos atribuye, claro está, a el tipo de lengua, es decir, idioma que vayamos a implementar al momento de comunicarnos, ¿sí? O sea, el léxico y la sintaxis que vamos a ver más adelante que empleamos. Pero como es un proceso de aprendizaje continuo y que tiene que ver con el área de la lingüística y la comunicación, ya lo traemos aprendido desde el preescolar y no por ser muy perspectivos, ¿eh? Lo traemos desde casa, ¿sí? Desde que nosotros tenemos la primera oportunidad de comunicarnos con nuestro entorno. Por eso, esto es un proceso continuo de aprendizaje. Entonces, fíjate bien, desde que estamos pequeños, inclusive desde el vientre de nuestra mamá, tenemos la necesidad de manifestarnos, ¿sí? O sea, en el vientre de mamá, bueno, probablemente con un movimiento, con una patadita o con un jalón, ¿sí? O sea, vamos a identificarnos a través del tiempo y reconocemos quiénes nos rodean y qué es lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque el bebé suele moverse o manifestarse cuando escucha la voz de mamá, de papá, o alguna melodía musical, o algún ruido específico, etcétera. Entonces, el bebé se está manifestando. ¿Y qué es lo que interpretamos? Por instinto humano. Ah, el bebé me entiende, el bebé me escucha.
Él sabe que mamá o papá le está hablando, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjate, desde el principio de nuestros tiempos tenemos la necesidad de comunicarnos, ¿ok? Y no se diga ya cuando empezamos a ser parte de distintos sistemas sociales, como los amigos, la escuela, la familia pues siempre está presente, el trabajo, la iglesia, etcétera, donde te encuentres, ¿ok? Entonces, aquí es donde ustedes me van a participar. Fíjate bien, todo es lo mismo, hablando de propósito, finalidad o intención. Es exactamente lo mismo. Vamos a manifestar estos 3 ejemplos de textos que nos emiten un mensaje. Si tú te fijas, cada uno de ellos está enfocado a distinto público, distintas edades, distintos gustos, géneros, con diferentes mensajes, etcétera. Entonces, de eso depende la intención comunicativa, ¿sí? De determinar ciertos mensajes, pero no solamente determinar el contenido del mensaje, sino también para quién va dirigido. Por ejemplo, si yo quiero determinar para qué tipo de público o intereses específicos iría dirigida una revista de espectáculos y chismes. A ver, Alondra Torres. Alondra, ¿me escuchas? Es participación, Alondra, ¿eh? Alondra Torres, Lanciego. Alondra, ¿estás ahí? Yo creo que no está la compañera Alondra ahí. Alondra, ¿me escuchas, Alondra? Bueno, Ana Cari Sánchez. Ana Cari, ¿me escuchas, Ana Cari? Hola, buenos días, Ana Cari. Buenos días, maestra. Hola, Ana Cari. Retomando el ejemplo que acabo de dar, una revista de espectáculos o chismes, ¿hacia qué tipo de público intencional crees que vaya dirigido? A ver. Mira, esto es fácil. Piensa en la intención por la cual fue ¿Cómo tipo de elaborada la público, revista. maestra? Sí, Es o que sea, estaba anotando. perdón, sí, no pasa nada. O sea, ¿qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente se interesaría para comprar o leer ese tipo de información? ¿Espectáculos o chismes? A ver. Chismes. Ajá, sí, chismes. Pero ¿quién? ¿Quién los va a leer? No vas a decirme la gente chismosa. No, no, no. Hay un público en específico, ¿verdad? Hay un público en específico interesado. Las amas de casa, maestra. Las amas de casa. A ver, habló alguien que está registrado como HP y así no Carolina García. Carolina García. Okay. Córdoba. Sí, gracias, Carolina. Ok, en efecto, Ana Cari, ya te apoyó la compañera Carolina. Pueden ser amas de Sí, gracias. casa. Sí, claro. Amas de casa o pueden ser, no sé, si hablamos de edad específica, bueno, probablemente puedan ir entre los 25 años, 30, 40, etcétera. ¿Cuál será la intención comunicativa de una revista de espectáculos? Informar al lector acerca de las tendencias de sus artistas favoritos y las situaciones que involucran algún tipo de escándalo o vida personal del famoso, etcétera. ¿Ok? O sea, de esta manera desglosamos un tipo de intención. ¿Ok? Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, anótense en el chat para la segunda sesión, por favor. Bueno, y en lo que se anotan en el chat, si no se lograron anotar en la primera y les faltó darme su nombre completo, su campus y número de WhatsApp, háganlo en esta sesión. Quien ya me lo proporcionó en la primera, ya no hay necesidad, solamente su nombre completo. Así no duplicamos datos y me hacen el trabajo pues más sencillito. ¿Ok? Bueno, en lo que se anotan, ¿quién quiere ser el primer valiente para participar en
el texto narrativo. Únicamente me tienen que platicar cuál será el propósito de publicar o de que alguien pueda leer un texto narrativo. Y dirán ustedes, bueno, maestra. Yo, maestra. Ok. A ver, vamos a ver. Voy a escribir aquí según lo que me vayan comentando. Adelante, la escucho. Pues yo pienso que el propósito del texto narrativo es como describir a una persona o a una idea determinada. Me voy a quedar Conforme- con idea determinada. Ok. Ok, ¿qué más? También se podría decir que el texto narrativo es el suceso que describe una situación. Claro. Bueno, Pero más que nada, pues todo lo que ellos narran y así, se ven reflejados en lo que pasa en la realidad. así es, a través de un narrativo. Muy bien. A ver, ¿quién participó? ¿Primer nombre y primer apellido? Paola García. Paola García. Ok, muy bien, Paola. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a ti. El propósito principal de un texto narrativo, y por decir algunos ejemplos de texto narrativo, puede ser un cuento, puede ser una leyenda, ¿por qué no? Un mito, puede ser una historieta, o sea, algo que involucre diferentes episodios o ideas específicas, ¿sí? En torno a una narración. Y se va explicando paso a paso o episodio tras episodio lo que vaya suscitando no solamente en el referente, en este caso la trama de la historia, sino también cómo se van involucrando sus personajes. ¿Ok? Entonces, la compañera Paola fue acertada. Bien, voy a hacerle caso a los que están levantando la manita. A ver, Sandra Torres. Sandra, apóyame en el anuncio publicitario. ¿Cuál será la finalidad de un anuncio publicitario, Sandra? A ver. El anuncio publicitario es, por ejemplo, un anuncio de ventas que publican una marca, ya sea de algún producto. Excelente. ¿Tienes clara cuál es la idea o el concepto, verdad, de un anuncio publicitario? Pero, ¿cuál será la finalidad? O sea, ¿qué busca? ¿Qué persigue? Busca llegar a los consumidores para que compren el producto. Un determinado producto. Pero fíjate, no es solo provocar o incitar al consumidor a que compre o adquiere ese producto, ¿sí? Sino es también involucrarlo en una tendencia, ¿sí? Entonces, fíjate, las mujeres somos bien amantes de ser parte de la tendencia y no podemos ver que unos nuevos zapatos, ¿verdad? Salen a la venta porque los queremos. O una blusa, ¿verdad? O el maquillaje, o un bolso, ¿verdad? Bueno, aquellas que tienen ese tipo de intereses, ¿verdad? Y afinidades, por decir algún ejemplo figurativo. Entonces, inconscientemente somos parte de la tendencia. Entonces, ni la pandemia nos detiene. ¿Por qué? Porque los anuncios publicitarios los vemos claramente, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, la gente que se dedica al negocio, a vender y que es comerciante, desde la comodidad de su casa, está vendiendo y nos está provocando a ser parte de la tendencia. Y ahí estamos las amantes del Facebook, ¿verdad? Del marketing, buscando el outfit para la Navidad o el Año Nuevo. Entonces, somos parte de la tendencia. ¿Ok? Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Vámonos con el instructivo. A ver, vamos a tomar a otra o a otro valiente. Mareni.